Value Investing FM, episodio 110. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. En esta ocasión tenemos un programa nuestro distinto que va a versar sobre inversiones a evitar. Exactamente. Como diría Charlie Munger, Charlie Munger citando a... Ahora no me sale. Como el que decía invertir siempre. Invert, always invert. A Jacobi. Exactamente. Como decía Charlie Munger citando a Carl Gustav. Creo que era Carl Gustav. Ahora estoy un poco espeso. Pues sí, era Jacobi, sí. Pero de nombre, Carl, ¿no? Carl, sí. Carl o Carl Gustav. Bueno, da igual. A Carl Jacobi, invert, always invert. No invert en el sentido de invertir, o sí, pero no de invertir en bolsa, sino dar la vuelta. Es decir, si quieres ganar dinero, pues tienes que saber cómo no perder dinero. Y por eso hacemos este programa, con inversiones a evitar. Empresas que nosotros intentamos evitar y explicaremos los motivos, ejemplos y si hay, pues excepciones. Pero antes de empezar con los distintos tipos de inversiones a evitar, mucha gente nos va a decir que esto puede suponer perder oportunidades. Y es cierto, pero hay que tener en cuenta varios hechos, que por un lado hay decenas de miles de empresas cotizadas. Así que vas a perder oportunidades, sí, bastantes, pero no pasa nada. Vas a seguir teniendo seguramente decenas de miles o como mínimo miles de oportunidades. Así que, en principio, oportunidades vas a seguir teniendo. Además, nuestro tiempo es limitado. Mejor descartar cuanto antes empresas y sectores que no nos interesen. Además, hay dos tipos de errores. Esto ya lo hablamos en un programa, no recuerdo el número, sobre errores de inversión, que hablamos de nuestros errores y de tipos de errores. Hay, por un lado, errores por omisión, los de tipo 2, que esos no cuestan dinero. Es decir, podemos dejar de lado algunas empresas y perder oportunidades, pero no perderemos dinero. Lo que cuestan dinero son los errores por comisión, los errores de tipo 1, que es los que hay que evitar a toda costa. Así que nosotros consideramos que más vale perder oportunidades que perder dinero. Eso sí, como dijo Adrián, estas son empresas que nosotros intentamos evitar, pero tú, quizá por tus conocimientos, no estés de acuerdo o, porque quizás haya sectores que controles más o países que controles más. En fin, esto es lo que nosotros evitamos, pero tú puedes haber empresas que evites o sectores que evites y nosotros no. Y dicho esto, Adrián, empezamos con el primer tipo de inversiones a evitar, que es un sector, del que ya hablamos, por cierto, pero no está mal recordarlo y hacer un breve resumen. ¿Cuál es? Sí, se trata del sector de las aerolíneas. ¿Y cuáles serían las causas para evitar este sector? Pues literalmente todas las del mundo. Intensivo en capital, sin diferenciación, sindicatos, yo te voy a decir que los sindicatos incluso más poderosos que hay en toda la economía, como son los pilotos. Sí, posiblemente. Precios deflacionistas que tienden a la baja
ciclicidad por la demanda, ciclicidad del precio del crudo, que porque el combustible pues pesa como más de un cuarto de los costes y así al infinito. Todos son problemas. Todo es mal en este sector. Pero bueno, hay Pero excepciones, ¿no? puede haber excepciones, sí, que son principalmente desde hace unos años, pues las empresas ahora low cost o ciertas rutas o mercados de nicho. Eso se ve simplemente mirando la cotización de empresas low cost como fueron Southwest en Estados Unidos o Ryanair o Wizz en Europa. Y por el lado de rutas de nicho, pues llega con ver Alaska Air. Porque obviamente, como el propio nombre dice, pues eso, son los vuelos a Alaska. Y claro, es el típico mercado que no cabe mucha gente. Tiene que haber al final una o dos aerolíneas con un par de líneas solo. Exacto. Y de hecho, si queréis aprender más sobre este sector, os mandamos de vuelta al programa 93, que es una hora entera hablando de aviones y aerolíneas. Sí, avisando de sus peligros, de por qué intentar evitarlos. A toda costa, no, pero casi. Bueno, siguiente tipo de inversiones a evitar. Que esto hay una publicidad que mete miedo, o sea, para captar a incautos, que son los productos de moda, que van cambiando, pero bueno, voy a poner ejemplos y seguro que te suena. Opciones binarias. Ese está de moda últimamente. Antes estuvo de moda los warrants, también los turbo warrants, los CFDs. Adrián, ¿se te ocurre alguno? Bueno, seguro que hay muchos más, pero estos son unos ejemplos de brokers que te ofrecen estos productos que prometen ganar mucho dinero en poco tiempo. Y bueno, ya sabemos cómo suele acabar esto. ¿Cuál es el problema? Que son productos con alto apalancamiento y por lo tanto alto riesgo. ¿Y por qué los promocionan tanto? Bueno, porque están pensados para sacarle dinero a los ahorradores, a quien los utiliza. Claro, por eso dicen, compra, fórrate con opciones binarias, con warrants, con CFDs, con lo que sea, con Forex. ¿Por qué? Pues porque ganan mucho los brokers con esto. Puede haber excepciones. Para casos concretos donde pueda haber catalizadores, usar algún instrumento como son las opciones o pueden ser los CFDs, pues puede tener sentido, aún así asumiendo que tienen alto apalancamiento y alto riesgo. Por lo tanto, sí que puede tener sentido en algunos casos, pero asumiendo este riesgo con poca ponderación en cartera, en mi opinión. Adrián, ¿tú qué opinas de estos productos de moda y de cuándo utilizarlos? Sí, al final esto básicamente son... Yo siempre digo que si te lo vende eToro en un anuncio de YouTube, no debe ser bueno. Puf, el último anuncio de YouTube, ¿cómo se llama? Alec Baldwin sale. Sí, sí, ¿Lo es viste, no? tremendo. Dios Tremendo. mío. Increíble, me parece que un broker así de mierda sea capaz de contratar a Alec Baldwin diciendo no sé qué de vender de comprar bitcoins y Ethereum a través de la plataforma. O sea, me parece tremendo. Sí, sí. Además, es que parece que está orientado a captar idiotas. O sea, Yo, porque decía, ¿eres un blubli blubli? O algo así. Decía una palabra absurda que no existe. sí, Es que es increíble. yo te digo que yo creo que eToro tendrá que hacer dentro de poco la IPO, salir a la bolsa para conseguir más dinero para seguir financiando esta publicidad, ¿eh? Sí, sí. Porque No, a al ver, se ritmo están que... forrando. Se están forrando. Con los incautos se forran. Pero es que el gasto marketing que hacen es pero extremo. O sea, sale todo el día en YouTube. Sí, en YouTube, en Twitter, en todos lados me sale todo. Sí, sí, y ahora como el actor este también, es que joder, menudo dinero. Pero bueno, Creo que aún no patrocina ningún equipo de fútbol, que es lo que le falta. dale tiempo. Sí, porque normalmente estos brokers timo suelen, le sobra el dinero de estafar a la gente, entonces suelen patrocinar a equipos de fútbol. Pero bueno, tiene razón. Poco a poco. Démosle algo de tiempo. Bueno, siguiente tipo de inversiones a evitar, que esta vez no es un sector, no es un producto, son
un par de países. ¿Qué países, Sí, Adrián? pues ya a través de los podcasts, dos de mis países favoritos que más me encantan, que es Argentina y Sudáfrica. ¿Por qué Argentina? Pues básicamente porque lleva 70 años en crisis, básicamente. Después de estos 70 años, pues tiene una inflación desatada del 55% anual, tiene una tendencia, vamos a llamarla así, repetida al control de capitales. El peso argentino es un chiste, hay impuestos hasta a las exportaciones, de hecho las llaman derechos de exportación, como si fueran reyes de la edad moderna, que te Uf. dan derechos de exportación. Y además ahora la guinda para el pastel es que ha vuelto el kirchnerismo en toda su gloria. Buf. Es que además los argentinos que nos estén escuchando estarán familiarizados con conceptos que no es normal estar familiarizado con esos conceptos. Default, o sea, se usa la gente en el día a día. El default, el corralito, cosas así. O sea, eso en países normales no se utiliza en el día a día, pero ahí se usa en el día a día y durante años. Es horrible. Aquí la prima de riesgo se usó durante un tiempo, pero bueno, mejor prima de riesgo que corralito o default. Que eso, bueno, ya mete miedo, sí. Pobres argentinos que nos escuchan. Vaya. Desde aquí nuestra consideración. Porque sudafricanos no creo que haya muchos que nos escuchen. No, eso sí que no. Pero... ¿Y ahora Sudáfrica? ¿Por qué? ¿Por qué Sudáfrica? Pues porque es un gran candidato al que le di el premio Banano 2019. Es posiblemente, puede ser la Venezuela de África en un futuro. Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque el anterior presidente, que ahora ya se fue, fue Zuma, pues fue un verdadero desastre. Eh, a nivel, pues todo. Sí. Inflación, el paro está en el 30%, en el 30%, repito. Sin Mandela el país ha perdido un símbolo. Lo principal que era de Sudáfrica, fue siempre la producción de oro, pues las mejores minas ya se han quedado agotadas o son muy caras de extraer y la producción de oro de hecho cae trimestre a trimestre con unos costes enormes. De hecho tú miras cualquier minera de oro con activos en el país y te cuenta cómo está tratando de irse. Tenemos un ministro diciendo que para acabar con la pobreza lo único que hay que hacer es imprimir billetes. Ya te dice qué clase de persona puede ser. Y ahora, recientemente, hace unos meses, se han cambiado la Constitución para poder expropiar a los blancos sin compensación. O sea que todo bien, ¿Qué todo bien. puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Y excepciones? Pues ninguna, la verdad. Sinceramente, ninguna. En Sudáfrica te van a joder y en Argentina puede haber alguna empresa bien, pero el peso se te va a llevar el dinero. Ejemplo de ello, Grupo Financiero Galicia, que obviamente fue una empresa fundada por un gallego, y que en 5 años pues multiplicó por 5. Pero ahora, por la vuelta de Kirchner y el peso, pues ahora ha hecho un menos un por 5 hacia abajo. Bien. En fin, yo, Argentina... A ver, a día de hoy, excepciones ninguna en Argentina. Pero bueno, quizá en el futuro, pero bueno, esto ya lo llevo pensando igual de toda la vida. O sea, se Desde mi llevan, edad. claro, desde hace 70 años así está. En fin, pobres argentinos. Una vez más, lo repetimos, desde aquí nuestra máxima solidaridad. Bueno, ¿qué más? Esta vez, dos sectores que intentamos evitar, que son los bancos y las aseguradoras. Que aquí seguramente haya gente que nos escuche que sea o haya sido accionista de la típica cartera del inversor español, que además de Telefónica, Repsol, Iberdrola, pues suele tener Santander, BBVA, Bankia, Popular, en fin, ya veremos cómo han ido. Causas por las que no invertimos en bancos y aseguradoras. En primer lugar, porque están fuera de nuestro círculo de competencia.
Es muy complicado conocer el riesgo de la compañía. De hecho, seguramente ni la gente que está dentro conoce el riesgo real de la compañía, porque, sobre todo en bancos, tú prestas dinero y calculas el porcentaje de riesgo de que haya un porcentaje de gente, empresarios, de personas que te devuelvan o no ese dinero. ¿Qué pasa? Igual ese riesgo, que está calculado muchas veces con modelos matemáticos muy complejos, no recoge la realidad. Entonces, ya hemos visto lo que pasó en España con el rescate bancario. Sí, gastar muchos millones en este tipo de medidas de gestión del riesgo para luego que al final se vaya todo al tacho. Y además, por si esto fuera poco, es un sector con amenazas disruptivas, con todo lo que estamos viendo del fintech y las nuevas tecnologías. Excepciones. Bueno, yo en mi caso tuve una excepción con los bancos, que buscaba un banco cuya gestión del riesgo fuera ejemplar, o eso era mi percepción, y además aprovechando una hecatombe bursátil en el sector. Yo invertí en Wells Fargo, que es el banco en el que está invertido Warren Buffett y siempre presume de la gestión del riesgo, que está muy bien gestionado, aunque últimamente ha habido algunos problemas, y compré acciones cuando fue la hecatombe total en el sector. Compré, en poco tiempo dupliqué y vendí. O sea, digamos que estaba el sector bancario americano, que se iba todo al tacho. Wells Fargo no era ni de lejos la más barata, pero para mí me parecía la más segura. Y pensé, bueno, si esto se normaliza un poco, pues valdrá mucho más. Y siguió subiendo mucho más. Pero bueno, yo fui al dinero, digamos, al tramo fácil de subida. Luego, quien quisiera invertir en el sector bancario más a largo plazo, podía quedarse. Yo la verdad es que no lo hice, porque tengo mis dudas por esas amenazas disruptivas. Y ejemplos de bancos sobre todo que han sido ruinosos, pues seguramente haya personas que nos están escuchando y digan, pues sí, a mí me ha pasado. Por ejemplo, BBVA, desde 2007 ha caído de 19,5, casi 20 euros por acción, a 4 y pico. Banco Santander, desde los 14-15 euros por acción a 3 y pico. Y eso no ha sido lo peor. Bankia, de 180 a 1,8, es decir, un 99%. Y ya la guinda del pastel ha sido Banco Popular, que ha pasado de más de 30 euros a 0. Así que mucho cuidado con los bancos, que claro, la gente dice, claro, es que me da un dividendo. Sí, te da un dividendo, pero ¿a base de qué? Primero es un dividendo decreciente, como el de Telefónica, y a base de asumir mucho riesgo, suelen estar mal gestionados, en fin. Yo tendría mucho cuidado. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Has invertido en bancos alguna vez? No, y no tengo demasiadas ganas, la verdad. Bueno, ¿y qué más, Adrián? ¿Qué tipo de inversiones consideras que debemos evitar? Una que es muy interesante son las empresas con gestores poco íntegros. Y yo creo que tampoco haría falta explicar demasiado, pero en general suele ser, primero, porque se van a llevar un buen dinero, segundo, porque va a haber mentiras y seguramente trampas contables, y en resumen, si la empresa va bien, pues ellos van a ganar y a ti quizá te queden las sobras, y si va mal, ellos se van a llevar un dineral seguro y a ti te queda todo el marrón. ¿Excepciones que pueda haber? Pues quizá un negocio espectacular, que esté muy barato y que el gestor, aunque tampoco sea bueno, pues que tampoco sea un inepto ni tampoco robe. Caso puede haber alguno por ahí. Y bueno, de ejemplo, podríamos poner, aquí Paco me insistió en poner Norilsk Nickel, podríamos poner en general toda Rusia, de Sí, que casi toda Rusia, sí. toda Rusia, porque sabes que todos te están robando, pero aún así es que están tan baratos y hacen tanto dinero, no sé quién me decía, pero claro, porque están a PER 3 después de los robos. Antes de Claro, los robos están aún menos.
Exacto, sí, sí, tal O sea, cual. o sea, además las minas rusas yo creo que son de las mejores en todo. O sea, pero en todo. Y de hecho, joder, Norilsk Nickel creo que tiene un margen EBITDA, no sé, de 55% o algún animal así, o sea, pero es eso. Mm, Depende hasta qué punto es tu tolerancia a que te roben en tu cara y al final porque está barata, sí, pero es de estas cosas que pues, suele estar barata bastante tiempo. E incluso, bueno, sin irnos a Rusia, el caso de Eddie Lamper con Sears, cómo se llevó todo Sí, el tema inmobiliario, que en teoría era el nuevo Warren Buffett. Hmm. Bueno, que aún así, de todas formas, si ahora miráis Norris Nickel, veréis que lleva unos años así bastante bonitos. Eso es principalmente porque, por muy barata que esté y por mucho que roben, pues el precio del paladio y del níquel pues se ha disparado. Entonces, pues sí que lleva un buen rally, la verdad, estos años. Pero, y Paco, como vamos bastante con tiempo, ¿quieres contar la historia de Lampard? Porque es muy interesante. A mí me la contaste la primera vez y me parece súper interesante. Eddie Lamper, bueno, era el... Vamos a hacer un pequeño break aquí en inversiones a evitar, pero bueno, creo que viene a cuento. Un branch. Sí, un Hacemos un branch, branch. exactamente. Oh, Para Beautiful People. oh. Pues Eddie Lamper estaba llamado a ser el nuevo Warren Buffett. Era un buen inversor, tenía un track record espectacular. Y bueno, se le ocurrió juntar, bueno, que era un nuevo mega supermercado. El competidor de Walmart, digamos. Y unió Sears con Kmart. Bueno, esa fue su idea. Eso fue más adelante. La historia donde me quiero parar es lo que le pasó y cómo cambió su mentalidad. Porque le secuestraron. Le secuestraron, bueno, al final fue una historia, consiguió escapar gracias a que los secuestradores al final... ¿Cómo había sido? Porque fueron a Yo, pedir una pizza yo o al creo que final... algo Sí, así como que usaron su tarjeta para pedir una pizza, entonces ya la rastrearon. sí, creo que fue algo así. Bueno, pues al final salió vivo, pero quedó loco por completo. O sea, se aisló del mundo en su mansión y se volvió no solo una persona que se escondía, sino un tirano dentro de la empresa que la gente le tenía miedo. O sea, su manera de gestionar la empresa. A ver, yo nunca he ido a un Sears, pero ves fotos en internet de los Sears que es penoso, es casi un territorio de guerra. O sea, peor que los supermercados de Venezuela. Y bueno, fue por su forma de decir, hay que reducir costes, despidiendo a la gente, insultando, gritando, bueno, un loco. O sea, se volvió loco y Sears se fue al tacho. Y además, claro, él no quería perder. Así que, digamos que él hizo un chanchullo para quedarse con las partes valiosas de Sears, que eran los activos inmobiliarios. Que bueno, valiosas habría que mirarlo entre comillas porque no sé hasta qué punto pueden ser valiosas. Porque claro, si no tienes el Sears dentro, pues pierden muchísimo valor. En fin, un ejemplo de una persona que en principio parecía muy válida, que le secuestran y se vuelve loca. Un riesgo más que seguramente tú cuando analizas una empresa no piensas, ¿cuál es uno de los riesgos? Bueno, pues que al CEO que es muy bueno lo secuestren y se vuelve loco. No, Nunca no se es te algo habría que, ocurrido. claro, no sueles pensar, pero es lo que pasó con Eddie Lamper y con Sears. Y este es el resumen. Y después de esto, seguimos, Adrián. Sí, mientras Paco contaba esta historia, yo como buen branch me he comido una tostada con aguacate. Muy bien. Pues siguientes inversiones a evitar. Que hay excepciones, pero en general sí que conviene evitarlas, que son las salidas a bolsa. ¿Por qué? Pues porque cuando un empresario quiere sacar su empresa a bolsa, normalmente lo que hace es intentar vender sus acciones por un precio alto. No las va a vender por un precio bajo. ¿Por qué? Pues le van a dar más dinero o va a captar más capital. Depende del tipo de salida a bolsa. Si va a vender sus acciones o si va a ampliar capital para captar más para la empresa. Además de esto, hay pocos datos para el análisis. Si una empresa lleva años cotizado, pues podemos ver cómo se ha comportado en ciclos, si ha ido cumpliendo las previsiones, etcétera. En estos casos, pues tienes muy pocos datos.
Ejemplos de salidas a bolsa que no han ido bien. Pues si miramos las últimas, teniendo en cuenta que las bolsas están en máximos, vemos como Uber, Lyft, Smile Direct Club, Slack, todas han ido fatal y con las bolsas subiendo a saco. Y ya WeWork, que ni llegó a salir, tuvo que cancelar, pero su valoración en mercados privados cayó un 80%, que es una animalada. Así que mucho cuidado con las salidas a bolsa. ¿Hay excepciones? Sí. Por un lado, empresas estatales que no suelen tener problemas de precio. ¿Por qué sucede esto? Pues porque, digamos, el político que la saca a bolsa, lo que le interesa no es maximizar la rentabilidad del Estado, sino quedar bien con la gente. Es decir, si saca una empresa a bolsa y la saca barata, la gente que acudió a esa salida a bolsa y suben las acciones, pues va a estar contenta. Igual dice, bueno, pues le voto. Y además con esto consigue que la bolsa suba del país, porque ha sacado una empresa barata a bolsa. Por ejemplo, el último ejemplo en España ha sido AENA. El gobierno la sacó muy barata y ahora vale pues varias veces más del precio que sacó a bolsa. Otra excepción que es complicado que se dé, pero hay compañías excepcionales que sí que vale la pena, donde pueden valer mucho más los próximos lustros o décadas. Por ejemplo, Google o Inditex. Quien acudió a la salida a bolsa y esperó, tuvo paciencia, pues en el caso Google e Inditex, pues vale varias veces más. Adrián. Aún así, Sí. hay que decir una cosa. Dime. Y es que Facebook, lo leía antes, ahora mientras preparábamos esto, Facebook el día que salió a bolsa se pegó un -10. Sí, no, y cayó mucho más. Y siguió cayendo hasta -50. Sí, tal cual. O sea, al principio siguió la misma línea de las iPod como todas. Pero bueno, aún así, quien acudió y compró Facebook, ahora vale varias veces más. Creo que salió sobre 40 o así, y ahora vale cerca de 200. O sea, multiplicó por 5. Y quien la compró a 20, pues multiplicó por 10. Sí, pero está bien como lo de... Y compré Amazon en el 2000. Sí, a ver cuántos aguantan la caída del -90 hasta ahora. Claro, exactamente. Pero bueno, quien ha analizado la empresa y sabe que tiene mucho valor, pues es value investing. Hay que tener paciencia y aguantar. Sí, valdrá tal, pero ves un -90 y es otra cosa. Bueno, depende. Si creo que vale mucho más, o sea, si Google cae -90, vendo todo. Si Google cae ahora un -90. Y si cayese -90 hace... Yo soy accionista de Google hace 11 años. Yo, de hecho, compré Google cuando había caído un 50%. Porque decían que no se iba a adaptar a los móviles. Esa era la excusa del momento. Esa era la narrativa. Así que, pues hay que aguantar. Cuando nadie la quería, ahí fui yo. Y ahí aguanto. 10 Bagger, ahora creo que ya es 11 Bagger, varios años después. Bueno, 11 años después, no está mal. A Bagger por año. Pero eso, hay que aguantar, como dice Adrián. Y bueno, quien aguantó Amazon con la caída del más del 90%, pues ahora es multimillonario, seguro. Pero claro, eso ya es un caso extremo. Bueno, Adrián, ¿qué más hay? Porque has comentado 2 países, pero esto no es un país, esto es una región. Es ya una región. En teoría, en un país desarrollado, ¿no? Sí. En teoría, ¿no? Esa es la teoría. A ver, esto está básicamente aquí metido con calzador básicamente para reírme un poco y para contar historias graciosas. Que son empresas del sur de Italia. ¿Causas? Pues porque eso es Bananalandia. Es la Argentina de Europa. Y básicamente, pues vamos a ver un par de historias aquí, pues, que tengo por aquí anotado. Bueno, las fábricas de Fiat las controla la mafia, ya os lo digo, o sea, no... Es así, ¿de acuerdo? Está controlado por la mafia, hay cuotas de meter a familiares, y bueno, y 1000 cosas más. Por ejemplo, esta historia maravillosa que me contó Lucía, de un amigo suyo que en Palermo le entraron a robar y se llevaron su portátil. Y nada, vino el casero
Y dijo, no te preocupes, lo recuperamos. Al cabo de una semana, apareció un señor en su puerta, dijo, este es tu portátil. Sí, vale, son 50 euros. Y ya está. Ya recuperé el Solucionado. portátil. Está. Ahí recuperas todo. ¿Dónde estaba? En el mercado de lo robado. ¿Dónde iba a estar? Y además es que, claro, como es un estado paralelo, no hay ni que disimular. Es maravilloso. Ya lo llamas el mercado de lo robado. A ver, eso es ultra eficiente. Porque aquí te roban el portátil y no lo ves. Ahí Es, pagas 50 euros y lo recuperas. es eficiente. Están a años luz de nosotros. Hay que ser más como Palermo. Pero esto no es solo Palermo. También vamos a ver el caso de Nápoles. En los años de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo la historia, la había leído en un libro, en un médico, creo que médico alemán, no, sueco, que estaba allí en Nápoles, que le gustaba mucho el país y tal, y que le desapareció, ojo, el perro, que era uno de estos, no sé, gran danés o una de estas razas que son muy grandes. Sí. Pues que le desapareció el perro, a los 5 días se lo trajo la camorra. Dijo, el perro este es tuyo, ¿verdad? Ahí lo tienes. Y ya está. Te has perdido, te roban el portátil, el perro, da igual, te lo encuentran. Pero a ver, entonces, todo lo que estás contando te dan ganas de invertir. O sea, te solucionan todo. Eso- Pero otra cosa es los dineros. ¿Por Ah, qué? vale. Vamos a verlo. Porque, bueno, obviamente podría pasarme contando historias bananeras así todo el día. Por ejemplo, una esposa de un mafioso en Sicilia que denunció al marido. Se puso en protección de testigos, la mandaron a Milán, en un hotel, vigilancia 24 horas, y nada, apareció al día siguiente en el cubo de la basura. O, por ejemplo, un chaval le dio like en Instagram a una tía, y como era la novia de un mafioso, pues lo ordenaron matar, y el chaval tendría como 15, 16 años. Luego, para los negocios, es terrible, porque, claro, esto es lo mismo que el Estado. Sí, gastará eficiente, pero tiene que ingresar. Y el Claro. problema es que los negocios todos aquí tienen que pagar el... No recuerdo el nombre, no sé si le llaman Pizco, el... tenía un nombre, Ni que era idea. básicamente eso, un dinero que tienes que pagar uno por seguridad, básicamente porque si no, pues vienen y te revientan los cristales. Tienes que pagar lo de la seguridad, luego pues muchos negocios que directamente pues son pisos francos suyos, por ejemplo muchos restaurantes. Yo conozco gente que ha ido a sitios por el sur que si entras en algún sitio ya te dicen, no, no, tú aquí no puedes entrar, fuera. Parecen restaurantes normales, pero no, Claro. sirven de reuniones. Y claro, pues eso, controlan todos los negocios, se llevan el dinero, las empresas no al final las dirigen, siempre van a mandar ellos directrices, van a no va a estar la mejor gente, van a nombrar gente. A nivel trabajadores, pues también va a haber cuotas, rollo, tiene que haber uno por familia en este barrio, cosas así. Entonces, vamos, que no es el paraíso del capitalismo. Y un ejemplo de esto que se me ocurría era la Doria, que además es que lo tiene todo. Es una empresa que, creo que es más del 60%. Lo controla una familia. Vamos ya a suponer que la familia es de bien, ¿vale? Bueno, no, la verdad que no. Creo que de Nápoles no vamos a suponer que es de bien. No, no puede ser. Y además es que es una empresa de tomates y así de agricultura, o sea que es de los negocios literalmente más donde surgió la mafia además. Surgió en bueno, depende de la zona, pero generalmente surgieron entre las afueras de Nápoles, entre los limosneros de Palermo y sobre todo surgió mucho en los campos de agricultura, sobre todo mucho de cítricos, por ejemplo de los limoneros. Y fue en general, además eso, de verdad, de los negocios donde surgió todo el tinglado fue aquí, en este tipo de negocios. Y bueno, la familia seguro que hace todo legal. Estoy completamente seguro. Pues esa creo que la tiene Adri. Creo que hizo un análisis, Adri Value, de Eurovalue. Y creo que también está en el Microcaps.
O sea, ¿qué recomiendas vender? No lo sé, no la he mirado, pero es italiana, no, O sea, no veo motivo para tenerla. recomiendas no meterse porque si no, ese dinero va a ir para la mafia, no para ti. La Claro. empresa no es tuya, es de Don Vito, Es de Don Giovanni. Don Giovanni. Es de Bueno, Don Giovanni. Yo siempre hago ese chiste, yo siempre digo algo así. No, es de Don Giovanni. Pero bueno, cosas nuestras. bueno. Siguiente grupo de empresas que intentamos evitar. Las automovilísticas. ¿Por qué? Porque es un sector que en principio no parece evitar, ¿no, Adrián? Automovilísticas parece un buen sector, No. pero en realidad es un sector bastante problemático, competitivo y poco rentable. Por un lado, es intensivo en capital, aunque bueno, están cambiando para reducir esto, pero a día de hoy sigue siéndolo. Además, los productos son muy poco diferenciados en general, hay excepciones, pero en general suelen ser muy poco diferenciados. Por ejemplo, tú quieres comprar un sub gama media. ¿Cuál compras? Pues tienes el Peugeot 2008, el Citroën C3 Aircross, el Fiat 500X, Ford B-Max, Honda Jazz, Hyundai iX20, el Mini Clubman, el Renault Captur. ¿Cuál compras? Pues es complicado, porque todos son muy similares en forma, en todo. En general, bueno, quizás hay alguno que esté más diferenciado, como el Mini, pero entre Peugeot, Citroën, Fiat, Renault, Ford, Honda, pues casi no tienes diferenciación. Así que es complicado, entonces las empresas ¿qué hacen? Competir en precio. Además, los sindicatos son poderosos, no tanto como en las aerolíneas, pero en general suelen ser bastante poderosos. Por ejemplo, lo que hemos visto con General Motors últimamente, que han hecho que la compañía se pone en huelga y pierde pues toda la rentabilidad del año por una huelga. Eso no pasa en otros negocios, pues en automovilística sí y en aerolíneas sí e incluso peor. Además, como hemos comentado, tienen poco poder de fijación de precios en general. Y si fuera poco, como le sucede a la banca o las aseguradoras que hemos comentado, también hay amenazas de disrupción en el sector. Con todo el tema del coche eléctrico, car sharing, en fin, conducción autónoma, que puede hacer que un sector que, eso sí, ha sido bastante estable, no ha habido tantas quiebras como en las aerolíneas, pueda aumentar esta inestabilidad. Es que yo recuerdo leer hace muchísimo tiempo, no me acuerdo qué libro, decía que el sector del automóvil era el que más quiebras tenía de todo el siglo XX en el sector industrial americano, Sí, que era que donde bueno, más quiebras había habido. sí, incluso empresas míticas, ¿cómo se llamaba esta? La de Regreso al Futuro. DeLorean. DeLorean, que sacaron creo que un documental y una peli del tío de DeLorean. Ya había muchísimas marcas, Buick, Sí, Lincoln, sí, había pero un montón, o sea, no es tanto así en Europa, en Estados Unidos sí que había un verdadero porrón de automovilistas y nada, que al final se consolidó todo. claro, al final las fueron absorbiendo las grandes. General Motors, Ford y todas estas, pues fueron adquiriendo a estas que iban quebrando. A ver, que sean las mayores quiebras por tamaño de empresas, porque por número tampoco creo. Digo yo que Yo había leído números, a pero ver, vamos, número es no que puede ni ser, me- Adrián. No puede ser que quiebren más automovilísticas que bares. A ver, pero me refiero al nivel industrial, no sé si sería quizá cotizadas, yo qué sé. Bueno, no sé. Yo leí el dato, no me acuerdo, fue hace un montón, no me acuerdo ni el libro. Bueno, habría que buscarlo. Igual por número de trabajadores, por tamaño de empresa, puede ser. Bueno, pero en fin, que sí que hay bastantes quiebras. Y no tantas como las aerolíneas, que ahí es un desfase. Todos los años, a día de hoy, quiebran varias. Incluso ahora con todo que va más o menos bien la economía. En fin, pero sigue siendo un sector bastante tirando a malo. ¿Hay excepciones? Pues sí que las hay. Para mí, por un lado, las marcas
premium o de lujo, sobre todo las de lujo, como Ferrari. Ferrari, pues no podemos llamarle casi una marca automovilística, es una marca de lujo prácticamente. Funciona con las leyes económicas del lujo. ¿Y qué excepciones más puede haber? Pues quizá si hay empresas que coticen a un precio extraordinariamente bajo en valle de ciclo, porque además tenemos el problema que son empresas muy cíclicas y quizás cuando parezcan muy baratas en realidad no lo sean tanto. O sea que hay que tener cuidado con las trampas de valor aquí, en este sector. Pero bueno, si se juega bien el ciclo, sí que se puede ganar mucho dinero con automovilísticas. Eso sí, antes no había estas amenazas de disrupción tan grandes, que eso hay que sumarle esto. En fin, tiene de todo. Por eso, en general, intentamos evitarlas. Y Adrián, la última. Después haremos un pequeño debate, pero la última inversión o el último sector de inversiones o sectores, mejor dicho, de inversiones que intentamos evitar, ¿cuáles son? Pues se trata de los sectores de moda. ¿Estos cuáles pueden ser? Pues muchos de estos ya no están en la cresta de la ola, pero lo han sido recientemente. Como pueden ser el cannabis, las impresoras 3D, el grafeno, las renovables, las ICOs, lo que son como las IPOs de las criptodivisas, las propias criptodivisas. Todo esto estuvo de moda, o está. ¿Y por qué son a evitar? Pues principalmente porque este tipo de burbujas suele surgir primero porque hay algún hecho más o menos objetivo que te da un motivo para invertir, ¿vale? Hay algún motivo, por ejemplo el cannabis porque se estaba legalizando en Canadá, en más estados de Estados Unidos, el grafeno porque es un material de la hostia, las renovables porque se está invirtiendo mucho, está creciendo mucho y los costes cayendo y todo así. O sea, realmente siempre hay como una base de realidad, ¿no? En el principio. Sí. Pero esto se va de madre. Los precios suelen llegar a ser prohibitivos en todas las acciones en general. Y no para además de llegar nueva competencia, porque esos sectores, bueno, en general, suelen ser sectores sin barrera de entrada, muy fácil de entrar. Y esto pues se ha visto en 1000 veces a lo largo de toda la historia. Aquí estamos solo comentando pues esto, las más recientes, pero por ejemplo también fue cuando se puso de moda, yo qué sé, el ferrocarril en Estados Unidos. Todo el mundo se puso ahí a invertir a lo loco. Un ejemplo de burbuja así con detalle, pues podemos ver la burbuja de las renovables, que fue en la década del 2000 el índice RENIX, que entre 2003 y 2007 se hizo un más 500%, llegó hasta 1918 puntos y los siguientes 5 años se ha hecho un menos 90 hasta 190 puntos y hoy en día, aún con todo subiendo, está a 600. O sea, a un tercio del pico que alcanzó. Imagínate la inversión de renovables que ha habido estos últimos años, desde 2007 a hoy. O sea, ha sido una animalada. Y aún así, estamos eso, tendría que triplicar para que la gente que compró en máximos no perdiese dinero. Bueno, más que triplicar. O sea, es una animalada. O sea, cuidado con esto. Porque el detonante suele ser que está subiendo mucho. Y la gente que quiere ganar dinero fácil dice, ¡buah! Está subiendo mucho el cannabis, las impresoras 3D, el grafeno, tal. El índice ha multiplicado por tanto y además estamos en el año tal, o sea, que va a seguir creciendo en el futuro, compro. Claro, quien compró el Renix en 2007, pues a día de hoy sigue perdiendo 2/3 de la inversión. Y con la inversión en renovables que no ha parado de subir. Así que muchísimo cuidado con esto. Que esto no suele llegar en los consultorios bursátiles de ¿qué opináis del grafeno? ¿Qué opináis de lo que sea, del cannabis? Pues que hay que tener muchísimo cuidado. Pero puede haber excepciones, Adrián. Pues puede haber. Muy, muy raras, pero sí que puede haber. Que son principalmente sabiendo distinguir el grano de la paja. Por ejemplo, se vio mucho en la burbuja de las .com, que todo lo que es tecnología, al pinchar la burbuja, pues se hizo un menos 80, menos 90, y la mayoría desapareció.
Pero en esos años ya había empresas como por ejemplo Amazon, que salieron en esa época. Y otra posible excepción que puede haber hoy y que nos hace falta a Pablo para defenderlo aquí es el Bitcoin. Bueno, ya tenemos un programa del Bitcoin, o sea que quien quiera escucharlo tiene 3 horas de Bitcoin. No recuerdo qué programa era, pero buscáis invertir en Bitcoin entre nuestros programas y es completísimo. Bueno, Adrián y yo no tenemos Bitcoins, pero Pablo sí que es un defensor y puede serlo. Dentro de las criptodivisas que hay mucho humo, quizá el Bitcoin no lo sea. Nosotros no tenemos Bitcoins ni criptodivisas, pero puede ser. Quien sepa distinguir el grano de la paja, pues las próximas décadas puede ganar mucho dinero. Nosotros, en nuestro caso, si sale bien, será un error por omisión. ¿No, Adrián? ¿O tienes bitcoins guardados debajo del colchón? No, yo tengo lingotes de oro guardados. Muy bien. Y llegamos a la parte final, donde vamos a comentar otro tipo de inversiones a evitar, pero más en plan debate. Sí, porque aquí no hay... Entre Adrián y yo, o puede haber matices, o puede haber desacuerdos. Por ejemplo, Adrián, empresas chinas, ¿hay que evitarlas, sí o no? O invertir en China, ¿hay que evitarlo? Nunca, nunca. Nunca Yo evitarlo. no, siempre evitarlo. Nunca invertir en China. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo, a ver, China, clase media creciente, mercado único. La economía sí que es cierto que está bastante centralizada, pero se está descentralizando. Los chinos son gente ahorradora, gente trabajadora, gente emprendedora. O sea, yo lo veo que sí que puede estar un poco caliente el mercado. Puede estar como Estados Unidos en 1920, por decir algo. Pero bueno, puede haber oportunidades en el mercado chino. Tú eres anti empresas chinas, ¿no? Bien, bien. Bueno, estamos hablando de un país donde literalmente absolutamente todo el mundo con el que he conocido que ha hecho negocios con chinos ha salido de mala hostia, o le han intentado robar, o han pasado cosas. He conocido a gente que de hecho acabó teniendo que vender el negocio, porque dice que estaba hasta los cojones de negociar con chinos, siempre intentando robarte. Bueno, incluso había alguno que me lo decía como si estuviera cansado, en plan ya de, es que es pensarlo ya, que me canso. Los chinos no dejan de ser una dictadura comunista, donde, por ejemplo, respecto a los contratos, cero. Si viene el gobierno te dice, tú deja de ser CEO, vale, dejo de ser CEO, deja de ser chairman, retírate, vale, me retiro, como hace pasado literalmente con Jack Ma. La contabilidad nos la vamos a creer si aceptamos un pulpo como animal de compañía. Ese es el gran problema, la contabilidad, ¿cierto? Sobre todo la contabilidad nacional, del PIB. Hay un programa de VisualPolitik que habla sobre eso. Sí, sobre cómo mienten con los cálculos. A ver, hasta ahí el mítico, hubo un gobernador de una región china que hablando con un embajador de Estados Unidos le dijo, en plan, obviamente todas las cifras son falsas, yo uso estos indicadores, que son más ciertos. Y de hecho de ahí viene el índice Li Keqiang, que mide así como la producción, el consumo de electricidad, no sé qué. Hay como varios ratios muy distintos que eso sí como eran más reales y que esos se sirvían mejor. Y luego pues al final no deja de ser un país que tiene campos de reeducación en el oeste del país y donde, bueno, pues no. En general este país no es, yo no lo toco, yo no lo invierto. Y mire que es posiblemente de las culturas más alucinantes del mundo. Ahorradores, trabajadores, que se van a comer el planeta, estoy seguro de ello. Pero es que yo no les doy ni un duro. Bueno, aquí, como veis, no hay acuerdo, pero habrá un especial de invertir en China. Muy pronto. Vamos a decir con quién es, ¿no? Con Luis Torras, por si alguien quiere leerse su libro, que tiene un libro sobre China. Así que ya anunciamos que hablaremos de China en un programa porque creo que da para programa, ¿no? Lo haremos. Y además de esto, dentro de las inversiones a evitar, suele decirse que hay que invertir solo en empresas que estén fuera del círculo,
o sea, que son invertir, perdón, en empresas que estén dentro de nuestro círculo de competencia. Es decir, empresas y sectores que entendamos bien. El problema es, ¿hasta qué punto? Adrián, ¿qué opinas? Pues que al final, si nos centráramos solo en nuestro círculo de competencia, pues acabaríamos solo invirtiendo en un sector. Al final uno siempre tiene que estar tratando de aprender y mejorar de múltiples temas. Ya veis, por ejemplo, ¿quién nos diría hace tiempo que Paco acabaría con más del 7% de la cartera en una petrolera? Tal cual, Son cosas que nadie se espera. tal cual. Pero bueno, siempre hay excepciones a la norma. Además, círculo de competencia. Hay formas de mitigarlo. Por ejemplo, hay una empresa que igual está en un sector que no controlas mucho. No controlas al 100%, pero más o menos crees que lo entiendes. Y te parece muy barata. ¿Qué puedes hacer? En vez de invertir, si tú controlas del sector, un 10% de la cartera en esa empresa, pues inviertes un 2% y la vas conociendo mejor. Así, si te equivocas, pues vas a perder menos dinero. También, si aciertas, vas a ganar menos, pero el riesgo es mayor. Es mayor porque tú no controlas tanto ese sector o esa empresa. Por eso, formas de mitigar el círculo de competencia. Incluso dentro de todas las empresas que hemos comentado evitar, quizás puedas encontrar una automovilística muy barata, una aerolínea muy barata. ¿Qué puedes hacer? Pues en vez de invertir un 5%, un 8%, pues inviertes un 1, 2, 3%. También son formas de mitigar esta falta de círculo de competencia o este riesgo que hay en el sector. Además de esto, tecnológicas, Adrián. Hay mucha gente que dice que hay que evitar invertir en tecnológicas. ¿Qué opinas? A ver, esto ya depende. Al final la tecnología yo creo que es un mundo demasiado grande como para agruparlo en uno. Y no creo que sea comparable, yo que sé, cosas de estas así súper concretas, tipo Salesforce, o comparar con cosas mucho más comprensibles, como pueden ser los videojuegos, por ejemplo. Y yo creo que pues al final depende un poco bastante de... Además esto se nota mucho, de que depende mucho también de la edad de cada uno. Y cómo se Sí, nota como gestores más mayores que pasan más. Y yo a mí personalmente, ya digo, en general las tecnológicas sí me cuesta bastante. Yo soy, a pesar de mi edad, yo soy el típico, yo qué sé, enseguida se cabrea con la Adrián, tecnología. tú eres un viejoven, como se suele decir. Soy un viejo joven, sí. Pero de verdad, soy el mítico que falla algo del ordenador y ya me cabreo, no. Yo no, yo en la tecnología no. Entonces, pues eso, al fin y al cabo mirando videojuegos y ciertas cosas de tecnología que sí que comprendo más. Y además porque, bueno, otra cosa, que detesto en general a toda la clase directiva tecnológica, en general. A todos, en general el rollito Elon Musk, el rollito Silicon Valley, toda esta gente, es que la detesto, o sea, es gente que no me gusta nada de directivos. Y a mí me gustan los directivos de la vieja escuela, los Oliris, los Robertos de NBI, gente friki que tiene soul in the game, como Wester, gente así, esos son los que me gusta. Que bueno, Wester es una tecnológica. Pero eso ya son cosas tuyas. Aquí lo importante es eso, lo que dices tú. Sectores donde tú te sientas cómodo. Te sientes cómodo en los videojuegos y hay gente que no se siente cómodo porque no ha jugado a los videojuegos en los últimos 20 años. Entonces, claro, tiene que evitarlos. Pero bueno, son sectores cambiantes, pero también, como es un sector cambiante que hasta hace poco no lo fue, pero las automovilísticas lo están siendo. O sea que la excusa de que los sectores son cambiantes, cada vez todos los sectores cambian más. Son cambiantes, sí. Sí, o sea, hay que estar preparado para eso. Y algo de lo que, cambiando de Lo que, tema, lo que no cambia mayormente es la minería, es sacar piedras. sí, Es cierto, Se Po- cambiará, habrá más maquinaria y más tecnología, pero sigue siendo sacar piedras del suelo. tal cual, sí, pues es de lo más clásico que hay, lo más inmutable. Bueno, yo
no lo hemos comentado entre empresas a evitar o sectores a evitar o características a evitar, que son las empresas muy endeudadas. Yo casi siempre o casi nunca invierto en empresas muy endeudadas. Tú, Adrián, ¿qué opinas de esto? Yo creo que esto siempre se ha hecho muy cajón desastre de empresas endeudadas y casi siempre es verdad. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo creo que el nivel de deuda viene dado por el sector. Es Sí, decir, hay sectores tipo industrial o materias primas que yo creo que les metes más de una vez EBITDA y ya es peligro. O sea, son sectores que no toleran demasiado la deuda. Pero tiene sectores que lo ineficiente es no cargarlas de deuda. Como es el caso, por ejemplo, de las telecos. El caso mítico, sí. pues, que se ha visto con John Malone. John Malone, con empresas de cable, con TCI, ahora las Liberty, por ejemplo, ahora se ve mucho en Charter, pues son empresas que tiene siempre cargadas de deuda. Pero niveles monstruosos tipo 4 veces EBITDA y cosas así. Y siempre va perfecto. Y las empresas pues han ido genial, así es de los mejores CEOs de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque entiende que son negocios donde es el CAPEX, gastas un porrón de CAPEX inicial, que financias con deuda, y luego no hay margen, es todo margen bruto. Es luego todo margen bruto, es muy recurrente, continuamente todos los meses. Al final son negocios también de working capital negativo. Y, por ejemplo, otro tipo de negocio así también es, por ejemplo, Trasdigi, Sí. con las piezas de aviones. ¿Por qué? Porque es un negociazo súper bien dirigido, que al final va al aftermarket, al mantenimiento, que ni siquiera en 2007 cayeron, las ventas no cayeron, estuvieron planas, y hace como un reloj, tienen una recurrencia extrema, power pricing, pues tiene todo el sentido que apalanques el negocio. ¿Pero O por las qué? empresas de infraestructuras también, como por ejemplo Ferrovial. Ahí me olvidaba, por ejemplo, un aeropuerto o una autopista. Sí, Es que no apalancarlo es lo ineficiente. Pero vamos, bueno, es eso, depende del negocio, claro. claro, exactamente, hay excepciones. Y por último, empresas que coticen a múltiplos altos. Hay gente que invierte, sobre todo los value más clásicos, los más deep value, que invierten a empresas que coticen a 10 veces beneficios o menos. Esto es lo más clásico, lo más Benjamin Graham, o por debajo de valor contable. ¿Qué opinas, Adrián? Al final esto es también demasiado agregacionismo, ya hay que ir más al caso. Que Claro, pueda haber, exactamente. porque puede haber eso, empresas geniales a mayor múltiplo que siguen yendo genial. Luego están ahora pues todo lo que es de software en Estados Unidos, que es software, pum, tiene que estar alto por ser software en Estados Unidos. ¿Cuántas veces me tienes dicho lo de, buah, es que esta tecnológica en Estados Unidos, buah, estaba al doble de veces ventas? Sí, sí, tal cual. Estados Pues, Unidos anda muy caliente el sector. Igual que en Japón. En Japón eh, todo está barato. O sea, si una empresa japonesa con los mismos números fuera estadounidense, pues valdría el triple fácilmente. Pero bueno, es Japón y es Estados Unidos. También habrá programa especial de Japón, ya que sacamos el tema. Un país interesante para invertir, sobre todo a día de hoy. Y bueno, de ejemplo de empresas que cotizan a múltiplos altos, hablé antes de mi compra de Google, que ahora se llama Alphabet, pero cuando la compré aún se llamaba Google, la empresa. Y bueno, creo que cotizaba a 25 veces flujo de caja libre, que para la mayoría de inversores es un precio prohibitivo, absolutamente prohibitivo, sería una locura, pero si es una empresa que crece al 20% anual como un reloj, pues al final, ¿qué ha sucedido? A día de hoy vale, pues ya lo he comentado, 11 veces más. Así que, bueno, si pagas más o múltiplos altos por una empresa muy buena, que tiene los tres requisitos de ser una empresa con alta rentabilidad sobre el capital empleado,
que puede reinvertir ese capital y tiene también, muy importante, gestores íntegros que lo van a hacer bien, hay que huir de gestores poco íntegros, como hemos comentado, si cumple esos 3 requisitos, para mí no es problema que cotice a múltiplos mayores al mercado, por decir algo. No prohibitivos, obviamente es importante tampoco pagar precios absurdos, obviamente es value investing, su valor tiene que ser superior al precio que pagamos y puede ser gracias a que genere cada vez más beneficios en el futuro. Esto es más complicado que pagar 10 veces beneficios por una empresa estable, pero en ocasiones puede ser muy, muy rentable. ¿Qué opinas, Adrián? Que tienes toda la razón. Pues bueno, ya hemos comentado un poco de todo. No sé si quieres añadir algo más sobre inversiones a evitar o podemos ir cerrando el programa. Yo creo que no siento más. Perfecto. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.